¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Gabriel. ¿Cómo andás? Buen día, Guillermina. Buen día, buen día. Bueno, estamos, vos fuiste ministro de la producción, Ricardo, y te debes resultar particularmente doloroso esto que está pasando, ¿no? Que ahora va a haber otro tractorazo y está desapareciendo uno de los cultivos emblemáticos de Formosa, ¿no? Es doloroso, ¿no? El gobierno provincial no da ninguna respuesta al reclamo de estos productores. Mira, Gabriel, la verdad que la producción en Formosa es una materia pendiente, ¿sí? Se habla mucho de una Formosa ganadera, forestal, agrícola, y lo único que hay es la ganadería. La agricultura en Formosa ha desaparecido, la fruticultura va en vías de extinción, así que claro, por supuesto que duele. Los que somos del sector agropecuario nos duele cada vez que desaparece una actividad productiva, que lo sufren productores, y el camino no es solo que desaparece los pequeños productores porque van desapareciendo, sino que los grandes productores se van achicando, se van de esa actividad. Esa es la realidad. A ver, lo escuché, te voy a llevar a Las Lomitas. Lomitas. Lo escucho al intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, pedirle encarecidamente al gobernador Infran que le den a Las Lomitas un frigorífico, porque Las Lomitas se está convirtiendo en un polo ganadero. Hay mucho desarrollo de la ganadería de calidad, hay gente que está invirtiendo muchos recursos para mejorar la carne formoseña, y en Las Lomitas se está asistiendo a un resurgir de la ganadería de calidad. Pero, por supuesto, si tienen un frigorífico de calidad también, un frigorífico que garantice una buena producción, estos productos cárnicos van a tener un sobreprecio, van a tener un salto de competitividad para ubicarlo en el mercado. Ahora, yo recuerdo, me llamó la atención lo que decía Atilio Basualdo, porque yo recuerdo que vos, de cuando eras ministro, en la época de Macri, le ofreciste a Las Lomitas la posibilidad de instalar un frigorífico. ¿Y qué pasó, Ricardo? Sí, la verdad que yo lo escuchaba a Atilio Basualdo, decía varias cosas, pensaba, ¿no? En primer lugar, eso que decís es cierto. En una oportunidad que era ministro, fui a los pocos meses de asumir como ministro, fui a Lomitas, una reunión muy linda de productores. Me recibió el intendente Basualdo y dentro de los temas que hablamos allí y yo me comprometí era a ayudar a instalar una planta frigorífica. Lomitas tenía hace 20 años 50.000 cabezas. Hoy creo que tiene, con dame un margen de error porque no estoy siguiendo la estadística específica de Lomitas, creo que tiene 200.000 cabezas. ¿Y qué se produce en Lomitas? Novillos que son animales de alto valor, que generaron a la provincia valor agregado, porque en vez de vender los terneros afuera de la provincia, se quedan muchos en la provincia. Entonces yo entendía, en ese momento como ministro, y sigo entendiendo hoy, que lo que había que hacer era tener un frigorífico con posibilidades de absorber por lo menos lo que se faenara y pudiera sacarse de la provincia, porque vos sabés que hay frigoríficos municipales, provinciales y frigoríficos con tránsito federal. Tránsito federal quiere decir que pueden ir a otra provincia. Entonces le ofrecí en ese momento al intendente Basualdo, y así sabía todo el mundo, que a través del ministerio yo podía celebrar un convenio con el municipio de Las Lomitas y aportar para una primera etapa de un frigorífico
y que se convoque al capital privado para una segunda etapa del tránsito federal, ¿no es cierto? Tal es así que eso lo iba a subsidiar el Ministerio de Agricultura de la Nación. Hice hacer el proyecto, lo hizo el doctor Bernardo Cané, que fue presidente del SENASA, que es un inversor de la zona, en Las Lomitas, pero lo único que tenía que poner el municipio de Las Lomitas era un terreno, porque tenía que ser un acuerdo entre Nación y el municipio. Bueno, nunca pude conseguir que ponga el terreno. En algún momento me decía que le pida a Gendarmería el terreno. Yo le decía que no podía poner el terreno a Gendarmería porque tenía que estar en un predio del municipio. Después algunos productores me llamaban y me ofrecían un pedazo o algún lote como para instalarlo, y tampoco lo podía aceptar porque tiene que ser propiedad del municipio y Nación construía sobre esa base. Y bueno, así desapareció el compromiso. Después yo ya no estuve en el ministerio. Sé que después el intendente salió a descalificar lo del frigorífico, pero él y yo sabemos que eso es verdad y lo habíamos anunciado en todos los medios, ¿no? Sí, salió en los medios de comunicación, recuerdo que vos hablaste de ese tema y era una posibilidad que estaba al alcance de la mano. Bueno, y ahora, Ricardo, apareció Atilio Basualdo pidiéndole al gobernador encarecidamente que le ponga el frigorífico. Si nos das un minuto para escuchar lo que dijo Basualdo, sí, vamos a escuchar al intendente Atilio Basualdo de Las Lomitas hablando de este tema, a ver. Pero hace poco hablaba con mi gobernador y le pedía que quiero tener el frigorífico en Las Lomitas. Y seguramente mi gobernador me está escuchando. Y esto es una necesidad para todos nuestros productores. No queremos que los novillos de 500, 600 kilos que se terminan acá en Las Lomitas vayan a ser faenados en Santa Fe, en Santiago del Estero, en los frigoríficos de Santiago del Estero. Y que también las carnes se envasen. Nosotros, si no generamos valor agregado en origen, lo que va a pasar es que todos los chicos se van a ir a las grandes ciudades y vamos a tener cinturones de pobreza en las grandes ciudades. Y queremos uno de los pedidos era la erradicación de industria frigorífica en Las Lomitas, que yo creo que hace falta, porque hay un crecimiento ganadero muy importante, y entonces lo vamos a acompañar al intendente en este pedido. La gente hace un año, eligió un presidente, eligió intendentes, eligió gobernadores, y eso es por 4 años. Así que hay que trabajar con los que la gente eligió y cada uno gestionar mejor. Si hacemos las cosas bien, lo importante es que nos vaya bien a los argentinos. Bueno, a ver, esto decía Basualdo. Y decías vos, Ricardo, en el año 2016, es decir, cuando vos eras flamante ministro, te fuiste a Las Lomitas, hablaste con Basualdo, este video es de esa época, Ricardo Burjay le dijo que hay que construir sacando las diferencias, es decir, peronistas, radicales, gente del PRO, bueno, todos trabajando, había 4 años para hacer las cosas. Y Basualdo no quiso, o no lo dejaron, no se sabe por qué, y ahora llora, le pide al gobernador que le haga el frigorífico, que pudo haber hecho hace años atrás. Mirá, yo te tengo que decir que mi concepción es que eso lo tiene que hacer el sector privado, pero como yo conozco la idiosincrasia de nuestra provincia, lo que traté es en una primera etapa apuntalar para que se pueda hacer y que el sector privado pueda hacer la mayor inversión, ¿no? En ese momento tenía las herramientas para hacerlo. Esto lo tiene que hacer el sector privado, pero ¿por qué no lo hace el sector privado, Gabriel? Porque hay que darle infraestructura, porque tenés que garantizarle que la carne que se va a consumir, y acá entramos en un tema más espinoso, que se va a consumir va a provenir de ese frigorífico en el que vos haces la inversión y no de un matadero
que se cae a pedazos, que no reúne las condiciones bromatológicas adecuadas, que puede no tener veterinario, o hacienda que se faena en un campo en condiciones no sanitarias y que después se vende en alguna carnicería. Esas son las seguridades que tiene que dar un intendente, que tiene que dar una provincia, para que haya erradicación de capitales. Yo eso decía en el 2016, convencido que así tiene que ser. Pero también yo sabía interiormente que, o tenía la duda, que lo dejaran a Basualdo hacer eso. Y acá no lo estoy exculpando a Basualdo, estoy interpretando lo que pasó. Y Formosa, en aquel gobierno de Mauricio Macri, no quería, los intendentes no podían recibir absolutamente ayuda del gobierno nacional. Tenían prohibido viajar a Buenos Aires. No podían reunirse con los funcionarios nacionales o con los funcionarios locales que representaron al gobierno nacional. Entonces, después, ¿qué te dicen? ¿Y qué hizo el gobierno nacional por Formosa? ¿Qué nos dio? ¿Qué hizo Burjaile por Formosa? Cuando todos sabemos que lo que vos podías hacer tenía que hacer con una firma de un convenio. No se hace de otra manera. Si vos sos un funcionario nacional y tenés que sacar recursos del gobierno nacional, porque hay partidas presupuestarias para eso, para destinarlo a una provincia, necesitas firmar un acuerdo de cooperación o claro, tenés que firmar algo con alguien, con alguna... No podés patear una puerta y decir, bueno, yo voy a poner acá esto sin el permiso del dueño de casa, desde ya. Sin el permiso y sin justificar dónde va la plata de Nación. Para eso tenés que celebrar un convenio. Claro. Yo te puedo decir que hubo otro proyecto, Gabriel, que yo cuando asumí había recursos de lo que era un plan caprino, ¿sí? Un fondo para los caprinos. Recuerdo que en el 2016, en el 2015, cuando asumimos, no se ejecutó esa partida presupuestaria, con lo cual a principios del 2016 lo llama el encargado del sector y le dije que yo quería destinar, en aquel entonces eran 13 millones, era el fondo para la ganadería caprina de la Argentina, que no se había gastado el año anterior, que yo iba a destinar de los próximos 13 millones del presupuesto del año 2016, que se repetía ese fondo, iba a destinar 6 millones de pesos a la provincia de Formosa. ¿Para qué? Para tratar de hacer un trabajo sanitario en la provincia, en el interior, porque hay mucha brucelosis en los caprinos, y que había que tratar de ayudar a ese sector de la población vulnerable. Me reuní con una persona, un productor, un inversor en la provincia de Formosa, el señor Mellano. Yo no lo conocía, sí lo había oído nombrar. Y le hablé de lo que me parecía que podíamos ayudar a Formosa, yo desde mi rol de ministro, con algo de fondos, él como inversor, porque tiene una genética Boer, creo que muy buena en esta materia, y que entonces lo bueno sería hacer transferencia de tecnología entre la cabaña Mellano y los productores, y que Nación para eso lo que pedía era que los productores sanearan sus rodeos de una enfermedad que contagia al hombre, que es la brucelosis. Yo necesitaba una sola cosa para descargar los 6 millones de pesos en la provincia de Formosa. Necesitaba que la provincia designara un coordinador del plan caprino, y que ese coordinador lo ponía la provincia, lo designaba la provincia, era funcionario de la provincia, y que a través de ese coordinador nosotros bajábamos los 6 millones de pesos. En aquel entonces era mucha plata. A ver, te voy a decir, calculo que $400.000, si me sacás. No, sí. Estoy maganeando. Sí, 6 millones eran $400.000 a plata de hoy. Entonces yo necesitaba que el gobierno provincial designara a ese funcionario para poder firmar ese famoso convenio y bajar esos recursos. Nunca pude hacer eso, ¿no?
Nunca pude. Entonces, a veces no es que el gobierno nacional no quiere, sino que el gobierno provincial no permite. Y esto nos ha pasado. Qué grave, qué grave, qué grave que haya recursos y todo para poder decir después: Macri no quiere a Formosa, Burjaile no hizo nada, nosotros los formoseños quedamos abandonados. Poder decir ese discurso, ¿no? Entonces perjudicaron a las lomitas, perjudicaron a los productores, perjudicaron a los que se dedican a las cabras y bueno, se perjudicó a todo el mundo. Por supuesto, porque Nación no puede, y esto es cuando yo tuve la suerte de pasar por el ministerio y ver cómo funciona todo, de ser el responsable del funcionamiento. Con otras provincias sí pude trabajar. Porque vos decís, ¿y qué pudiste hacer? Preguntémosle a la provincia del Chaco. En el caso de la emergencia agropecuaria colaboré con maquinaria agrícola, venían los intendentes, no importaba el signo político, los recibíamos. Estuve la otra vez en Córdoba, que fui a la fiesta del maní, que me invitaron los intendentes. Y yo, cuando me tocó una muy fea inundación en el 2016, que la Argentina se inundó, la Argentina entera, la Argentina productiva se inundó. Entonces yo contribuía con fondos, pero no fondos líquidos para que al otro día desaparezcan, sino en bienes de capital para los municipios, y que los municipios o los consorcios camineros pudieran mantener lo que es la infraestructura básica para la producción, porque para eso había fondos. Bueno, yo creo que de la provincia de Formosa me reuní con 3 intendentes, con Jaquemín, de Comandante Fontana, pueblo del que soy oriundo, con Atilio Basualdo y con Manuel Celauro, y con nadie más, absolutamente nadie más. Ningún intendente podía pisar nuestros despachos. Entonces, muchos de los recursos que tenía Nación, por ejemplo, para afectar a fondos de emergencia que se podían derivar, yo lo derivaba a otras provincias, y eso sí es discrecionalidad del ministro, si querés, ¿no? Poder decir Formosa y no Chaco. Uh-huh. Bueno, yo dentro de los recursos traté de ser equilibrado, y no importa que yo fuera de Formosa, porque algunos te pasan la factura de la producción de Formosa, estuviste 2 años y este gobierno está hace 40, digamos, ¿no? Vamos a decir claro, sí. El mismo signo político, ¿no? Totalmente. Entonces, una cosa es tener la responsabilidad de hacer cosas en todo el país, y otra cosa es en 2 años echarte la culpa de lo que se hace en Formosa, cuando vos no podés trabajar en cooperación, porque Nación no puede montar una infraestructura administrativa en la provincia de Formosa, sino que trabaja en acuerdo con las provincias, porque así tiene que ser. ¿Qué vamos a montar? ¿Otra estructura más paralela a la provincial? No. Se trabaja conjuntamente con los gobiernos provinciales, y de ahí tiene que venir la sabiduría de cada uno y la responsabilidad de cada funcionario, de saber que nosotros tenemos que trabajar para toda la sociedad, no importa el partido político que sea. ¿Entendés? Entonces, si nosotros no entendemos que, bueno, puede ser un gobierno que te guste más o menos, el nacional o el provincial, pero vos tenés la obligación de trabajar para la gente. Totalmente. Pero la verdad es que no pudimos, Gabriel. No pudimos. No quisieron los formoseños. Sí, nosotros no pudimos porque los funcionarios formoseños no quisieron sentarse a ponerse de acuerdo para recibir plata. A ver, yo he sido intendente y yo creo interpretar que todos los intendentes del país, si viene un funcionario de Nación y les dice, acá vengo con dinero para hacer esta obra, aquella, la otra, vamos a ponernos de acuerdo, todos los intendentes van a decir primero sí, que venga la plata, que venga la obra, hace falta. Bueno, y después
viene el tirón de oreja del gobernador y dice, no, nosotros no vamos a permitir que venga Macri a inaugurar la obra. Ahí está, eso solo, esa mezquindad. Mirá, de Gerardo Piñeiro era, creo que ocupaba una función de nexo entre los intendentes y Nación. Sí. Bueno, nunca pudo darle nada a ninguna intendencia porque no lo recibían, digamos, ¿no? Había un programa que recuerdo que una funcionaria de Hábitat que dependía del Ministerio del Interior hablaba muy seguido conmigo para preguntarme qué localidades consideraba yo de nuestra provincia en la charla que teníamos que se podía ayudar bajo condiciones extremas de vulnerabilidad, de pobreza, para hacer cordón cuneta, para hacer enripiado, alumbrado. Eran pequeñas obras que se podían hacer de Nación. Yo le nombraba las localidades que yo conocía y ella después iba a Formosa, se llamaba Karina Clemensewicz. Bueno, nunca pudo hacer para lo que estaba destinado, porque lo importante era victimizarse, lo importante era decir que Nación discriminaba a la provincia de Formosa. Lamentable. Los fondos que mandaba Nación, los fondos que mandaba Nación desaparecían los carteles de obra de Nación, ¿sí? Y no estoy diciendo, y a raíz de eso seguramente se podrían haber hecho muchas cosas más de las que se hicieron en Formosa. Seguramente se podrían haber hecho muchas cosas más si se trabajaba mancomunadamente y que después la gente vote premiando la gestión del gobernador en un signo y después la gestión del gobierno nacional de otro signo en otras esferas. Y está bien que la gente vote así, porque uno tiene que pensar que trabaja para la sociedad, no para uno. Seguro. Pero bueno, lamentablemente no fue así. Ricardo, te agradezco, que nos hayas atendido y que nos hayas contado lo que pasó en Lomitas, lo que pasó durante tu gestión. Me parece importante que la gente sepa, porque ahora vemos cómo un intendente se lamenta y le pide por favor al gobernador que se acuerde la promesa, y Las Lomitas sigue sin frigorífico. Tiene un matadero, el matadero roñoso, un matadero absolutamente deficiente, y el frigorífico que pudo haberse hecho no se hizo, pero por absoluta responsabilidad de los gobernantes locales, ¿no es cierto? Te agradezco, Ricardo. Te mando un abrazo muy grande, Gabriel, mi saludo a tu audiencia.